Dios les bendiga, hermanas y hermanos, en esta hermosa tarde. Es un privilegio muy grande, ¿verdad?, poder estar una vez más en este lugar glorificando el nombre del Señor. Dios bendiga pues a cada uno, ¿verdad? Como dije, a nuestro hermano pastor, ¿verdad?, que el hermano nos autorizó o designó para que yo pudiera predicar este día. A la hermana Susana, a todos los hermanos de misiones, Dios les bendiga. Dios bendiga también a los hermanos que a través de las redes sociales nos oyen y nos ven. Gloria al Señor. Es precioso, hermanos, saber que estamos en la presencia del Señor. Sabemos, hermanos, como dijo nuestra hermana Rosa, que las cosas aquí son bien bonitas y todo lo que nos rodea es bonito, pero hay otras áreas, hermanos, de que no son tan bonitas que se digan. Vamos a dar inicio, hermanos, dedicar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Gloria al Señor. Hechos 14, 8. Para la honra y la gloria del Señor. Vamos a predicar bajo el tema: ¿qué prefieres? ¿Ser honrado o apedreado? Alábalo. ¿Qué prefieres? ¿Ser honrado o apedreado? La palabra del Señor la leemos como está escrita, ya la tienen todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de las vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Te damos gracias, amado Dios, en esta tarde por este privilegio tan grande, Señor, que nos has concedido en este lugar. Gracias, Dios mío. Ore al Señor, hable con Dios en esta hora, hermano, aleluya. Gracias, Padre misericordioso, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el grande, el que lo puedes todo, Señor. En tus manos estamos en esta tarde, Dios mío. Oh, gloria a tu nombre. Seas usted, Señor de la gloria, hablando a través de mi boca. No sea yo, Señor, sino solamente un instrumento que tú puedas usar, Señor, para que tu palabra, Dios mío, pueda ser llevada hasta aquellos rincones de la tierra que los puedan ver y oír. Y también al pueblo aquí presente, Señor, que tú quieras hablar de la manera que tú estimes conveniente, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Antes, hermanos, de hacer quizás un poco de una reseña histórica acerca de la lectura que hemos hablado en esta tarde, quiero decirles algo que yo pienso y que, porque yo digo, lo he escuchado de algunos predicadores, de que Dios, hermanos, para que la obra
para que su obra se expanda, necesita de que nosotros suframos, cierto tipo de aflicciones, cierto tipo de dolor, cierto tipo, hermanos, de angustia, de desesperación, para que eso, hermanos, la palabra dice de que los hermanos salían y predicaban la palabra. Un escritor cristiano, hermanos, escribió acerca de un pastor, de que tenía una iglesia muy bendecida. Y que él, hermanos, en esa gran bendición, él pasaba altos y bajos, como normalmente se da en cualquier iglesia. Usted sabe de lo que estoy hablando. Hay momentos de que la iglesia está muy bendecida, de que hay gozo, que la gente llega, que están preguntando a qué hora va a ser el culto, y a veces hay días que está bien solo, que hay que ir a buscar a las personas, a los hermanos, y decirles qué está pasando, y como que así va. Dice, hermanos, de que este pastor, un día su hija cayó muy grave y le cayó una enfermedad en su pierna. Y todos los hermanos empezaron a orar, porque le habían diagnosticado cáncer. Habían diagnosticado una enfermedad que iba aumentando poco a poco y que le tenían que amputar su pierna. Dice que todos se pusieron, hermanos, a orar, a ayunar. El pastor mismo, su familia, la iglesia, orando y ayunando. Y llegó el momento en el cual iba a ser intervenida en la decisión en la cual el pastor iba a tener una respuesta médica de su hija, un diagnóstico definitivo, si se le iban a amputar la pierna de su hija o iba a ser sanada. Pero ellos decían: Señor, tú eres el médico por excelencia, tú tienes la última palabra y tú eres fiel para con nosotros. Tú no vas a permitir, Señor, de que le corten la pierna a la niña de mi hermano. Se llevó a cabo ese día y hubo el procedimiento se dio. Estoy acortando, hermanos. Se dio. La niña le cortaron su pierna. La niña, hermano, fue intervenida y le amputaron su pierna. El médico dijo: ya no hay solución. Entonces todos empezaron a decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Después de orar, después de ayunar, después de estar ahí, hermano, pidiendo al Señor, la familia, la iglesia entera, ahora hay una respuesta que no era la que precisamente el pueblo estaba esperando. El pastor, imagínese el momento cuando le dieron la respuesta. Imagínese cuando le dijeron al pastor: tu hija se le ha amputado su pierna. Un siervo de Dios que desde muy pequeño, desde muy joven había estado en la obra de Dios. Dice que él, hermanos, se desapareció de ahí porque había bastantes hermanos que lo estaban acuerpando. Y no lo hallaban al pastor. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está? Busquémoslo. Se ha venido, le hablaron a sus amigos, porque él se desconectó de todo, apagó el teléfono y todo, y no lo encontraban. Después de algunas horas, a un hermano decidió bajar al basement del hospital, y adentro, en medio de unas pipas, de unos tubos, allá de unas calderas, ahí estaba el pastor sentado. Ahí estaba el pastor meditando, él solo, pensativo, tal vez no llorando en ese momento, pero estaba solo y pensativo él, con aquella duda, con aquella reflexión. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios no había contestado? No había dado la respuesta que ellos esperaban. Y llegó, hermanos, el hombre, el hermano, y le dijo: hermano, tenga paciencia, Dios le va a ayudar. Después de que esto le pasó a su niña, después que todo esto ha pasado en su familia, mire la bendición que ha tenido la iglesia.
Mire cómo el pueblo ha sido bendecido. Mire cómo ahora, hermano, hay tanto ministerio dentro de la iglesia. Mire cómo se ha levantado. Mire cómo el Espíritu Santo ha obrado con gran poder y autoridad dentro de la iglesia. Pero él meditaba dentro de sí y decía: ¿cómo es posible? Dios no es un Dios injusto. ¿Cómo es posible de que... O sea, dice que él pensó ante esos consejos, ante esas palabras de consuelo. O sea, que si la iglesia mengua después, para que vuelva la iglesia a crecer espiritualmente, entonces mi hija va a tener que morir. Entonces ya no va a ser solo mi hija, sino que ya va a ser mi otro hijo que va a perder su otra pierna, o va a perder la otra pierna mi hija. ¿Cómo es posible? Él decía: no es así. Hubo un momento en que él, hermanos, se conformó. Pero a medida iba creciendo su niña, dice de que él, hermanos, cuando veía que su niña se quitaba la prótesis y la veía que empezaba a caminar con un piecito saltando cuando iba para el baño, a él se le hacía una pelota grande en su interior. Y decía: tú no eras injusto, Dios. Tú no eras un Dios injusto y cruel. ¿Cómo es posible? Por eso yo les dije al principio, no comparto la idea de algunos hermanos que creen de que para que la obra de Dios sea expandida en diferentes lugares de la tierra es necesario que muera, o que mate, o que se pierda, o que alguien pierda la vida. No, Dios utiliza maneras diferentes. Nosotros la ponemos de esa manera y por eso les ha quedado. Es mi opinión personal. Yo no sé qué usted opine, pero mi opinión personal es esa. Vamos a hablar, hermanos, acerca de estos hombres, los cuales, hermanos, estando en Antioquía, dice la Biblia de que después, hermanos, de la persecución que hubo a causa de la muerte de Esteban, hubo, hermanos, una dispersión, porque un joven llamado Saulo, que era el líder de ese procedimiento que estaban haciendo, y era ejecutando la vida de un hombre, quitándole la vida a un hombre a pedradas, vio de que eso agradó a muchas personas del entorno, y dice que organizó, hermanos, un escuadrón, un batallón, digamos. Se unió a buscar cartas a las autoridades y empezó a meterse casa por casa a buscar a los hombres que buscaban, que querían apartarse del mal y que estaban aferrados a la palabra y que no querían contaminarse con el mundo. Ellos tenían que sufrir tribulaciones y por lo tanto empezaron a esparcirse por diferentes lugares de Jerusalén, de la zona de Asia Menor. Así fue, hermanos, como llegaron, aleluya, a ese lugar que se llama Antioquía. Y habían iglesias y se quedaron ahí y empezaron dice que ahí habían maestros y habían profetas. Entonces, una vez un profeta dijo: apártenme, por el Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu Santo habló a Bernabé y a Saulo. En este proceso ya la conversión de Saulo había surgido y ahora, hermanos, el mismo Saulo era enviado a predicar la palabra del Señor. El mismo Saulo, hermanos, que en un tiempo se había vuelto enemigo, que era enemigo de los cristianos, ahora iba ya, hermanos, siendo él el misionero que iba a predicar la palabra. El Espíritu Santo siempre tiene hombres y mujeres dispuestos a pelear la buena batalla. El Espíritu Santo conoce nuestra vida y nos capacita para que podamos llegar a la presencia del Señor, a buscar las almas perdidas, y pone en el corazón de los hombres la necesidad. Porque si bien es cierto que hay los misioneros, los hombres de Dios que están en diferentes lugares del mundo, hay momentos en que se preguntan: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que vine a hacer aquí? ¿Cómo es posible que yo pude dejar a mi esposa y a mis hijos y a mi familia y venirme aquí a este lugar a sufrir?
antes de eso, el Espíritu Santo ha hecho una obra grandiosa en sus corazones. Y ellos han estado decididos, no porque no quieran a su familia, no porque no amen a sus hijos, no porque no les hagan falta a su esposa y sus hijos, sino porque aman la obra de Dios, porque saben la necesidad que hay de buscar la presencia del Señor. Cuando estaban ahí, hermanos, en Antioquía, después que el Espíritu Santo les designó, quiero llegar, hermanos, al lugar en donde se dio este acontecimiento precioso, las pedradas. Cumpliendo la orden del Espíritu Santo, se encaminaron, llegaron a Iconio. En Iconio, una ciudad grande, una ciudad, hermano, ubicada en ruta comercial de aquel entonces, bien establecida en aquel lugar. Habían hombres, hermanos, y que estaban escuchando la palabra de ellos. Ellos predicaban allí. Y dentro de los que oían, hermanos, se unían a la bendición. Pero también había gente que no hacía caso. Había gente que estaba en contra. Y estando ahí en Iconio, dice, hermanos, de que los que no creyeron no solamente se quedaron callados, sino, hermanos, que incitaron a los demás, incitaron a los otros judíos que no habían creído, dice, y a los gentiles, dice, y las autoridades, y empezó a haber una búsqueda tremenda también, solo para que tenga una idea de lo que estos hombres y mujeres hicieron, aleluya, en la obra de Dios, que estuvieron dispuestos, hermanos, a lo que fuera. Ante esa oposición, dice que tenían planeado, hermanos, aleluya, apedrearlos también a ellos. Y ellos lo supieron antes y lograron escapar. A saber quién les dijo, pienso que el Espíritu Santo, porque Él los había mandado y Él tenía un propósito. Cuando Dios nos manda a cumplir un propósito, en la actualidad a nosotros, a usted y a mí, Dios sabe al objetivo a lo que nos ha encomendado. En ese proceso van a haber dificultades, van a haber obstáculos que se van a interponer para que nosotros no realicemos la obra de Dios. Estando en ese lugar, cuando ellos, hermanos, se dieron cuenta, empezó la oposición. Pero quiero aclarar algo. Dice de que muchos de los que se oponían, de la oposición que habían y que estaban tramando destruirlos a ellos, hermanos, dice que ellos se quedaron allí más de un año. Ellos se quedaron haciéndole frente. Ellos no dieron la espalda al problema, a la dificultad, sino que se quedaron al frente, se quedaron ahí dispuestos ellos a aclarar la situación, porque las cosas estaban confusas en ese lugar. Unos creían de una manera, otros creían de otra. Pero después, hermanos, de que ya tenían todo orquestado para destruirlos a ellos, hermanos, el Espíritu Santo les habló y ellos, cuando los llegaron a buscar, ya no estaban ahí. Se habían ido para Listra, en donde ahora hemos leído la palabra. En esta otra ciudad, era una ciudad siempre, hermanos, de una región grande, se llama Licaonia, esa región de Asia Menor. Ahí, hermanos, se establecieron. Entonces era cosa, cuando llegaban, muchos creían de que era gente diferente. Ahí había gente que conocía de Dios y empezaban a oír palabras, doctrinas diferentes, quizás, hermanos, pero nunca habían escuchado, nunca habían visto cosas reales, nunca habían tenido una experiencia del poder de Dios, porque una cosa es que nosotros lo digamos y una cosa es que las cosas se den. Una cosa es que nosotros lo expresemos y una cosa es que nosotros, aleluya, lo hagamos por la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, aleluya. Este hombre que estaba ahí, hermanos, nunca había caminado, dice, oyendo que estaban ahí y creyendo, llegó. Entonces habló, y cuando se dio este acontecimiento, hermanos, óigame, el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Él está, hermanos, aferrado a que las cosas no se den. Él va a utilizar diferentes maneras de hacerlo. Hay de aquellos que se dejen persuadir
Hay de aquellos que se dejen llevar, que se dejen agarrar los tesoros. Hay de aquellos que se dejen agarrar, que se dejen ofrecer los toros y las guirnaldas. Hermanos, cuando llegaron al lugar y la obra de Dios, el Espíritu Santo haciendo, dice que eran respaldados. Dice que el Espíritu Santo los respaldaba a ellos. Todo lo que ellos, desde el momento que ellos empezaban a hablar, la palabra de Dios se hacía sentir en el corazón de las almas. Había una necesidad, hermanos, en la vida de las personas por oír palabra. Una palabra, hermanos, aleluya, que ellos sentían de que les quebrantaba y les hacía sentir a ellos la necesidad de cambiar, la necesidad de ser diferentes. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos hable, Dios nos habla. Cuando nosotros, hermanos, damos la espalda a alguien que está hablando con nosotros, entonces la persona ya no le va a seguir hablando porque usted le dio la espalda. Había un programa, no sé si se acuerda, que le preguntaban la hora. Y cuando usted le decía, le hacía así, ya la persona se había ido. Era una broma. No sé si se acuerdan de eso. Entonces la persona decía, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Le decía. Cuando usted le hacía así, la persona le preguntaba qué horas son, pero solo por bromearle, ¿verdad? No quería saber la hora, sino qué horas son. Quería caminar. Usted quedaba a decirle la hora y ya iba por allá. Y hermanos, las cosas de Dios, hermanos, son relevantes. Hace poco estábamos comentando con un hermano acerca de las prioridades en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son nuestras prioridades en realidad? En realidad. ¿Cuándo es que muchas veces no acudimos a los servicios de la obra de Dios? ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces? El trabajo. Algo, hermanos, yo digo, ¿cómo es posible? Me incluyo, que la prioridad del cristiano actualmente sea el trabajo. Yo no puedo llegar porque estuve trabajando. Yo no puedo asistir a esa reunión porque me tocó trabajar. Salí noche de trabajar. O sea, la prioridad, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es entonces lo primero en nuestra vida? ¿Será que le estamos dando al Señor lo que Él se merece? El primer lugar. Cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, las cosas cambian. Las cosas cambian. No me refiero a las cosas cambian, hermanos, aleluya, a que usted vea de que se llenó de multitud de gente, sino, hermanos, a que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra en el corazón de nosotros, porque ve que nosotros nos interesamos en su obra. Empieza la iglesia a crecer, empieza la iglesia a sentir la presencia del Señor. Cuando empezamos a oír este mensaje que en esta tarde hemos leído, es probable, y yo sé que muchos las han escuchado quizá en diferentes maneras, de discernirla, de hacer bosquejos y todo, pero nos da igual, nos sentimos la presencia del Señor, no porque la palabra de Dios, hermano, nos esté predicando, sino que porque nosotros tenemos endurecido muchas veces el corazón para abrirlo al Señor. Lo endurecemos de esa manera aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia se dan cositas. Aún dentro de la iglesia. Iglesia, no me estoy refiriendo a visión divina, no me estoy refiriendo a ningún otro tipo de iglesia, nombres. Me estoy refiriendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo en el mundo entero, hermanos, aleluya. ¿Cómo es posible de que nosotros vamos a decir de que la iglesia que anteriormente estábamos equivocados y que ahora sí tenemos una versión diferente, ahora sí estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son los resultados, pues? ¿Cuál es el resultado de estos hombres? ¿Cuál es el resultado de estas mujeres que estuvieron dispuestos a entregar su vida, pues? Y que no aceptaron viandas, que no aceptaron que se les ofreciera sacrificio alguno.
Los toros simbolizan la fama. Los toros pueden simbolizar el dinero. Los toros pueden simbolizar, hermanos, aleluya, aquella arrogancia que cuando dice, oh, mire, qué mensaje tan precioso, qué poder el que tiene el hermano, como Dios lo usa. Y ahora nosotros empezamos a darle la honra al hombre y no al quien se merece la honra y la gloria. No se la damos. No se la damos. Cuando hay un evangelista, el primer nombre que aparece es el del evangelista. Aleluya, y vemos el gran nombre y todo mundo, aleluya, se convoca al lugar y empiezan a llegar. Va a venir el hermano fulano de tal, va a venir el cantante fulano de tal, y empiezan a todos. No van al lugar porque quieran oír la palabra del que vive y permanece para siempre. No van al lugar por aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ellos. Ellos van a oír la palabra del hombre que viene. Quizás, yo no digo de que no venga con unción, pero ese solamente es un portador. Dice la palabra aquí que hemos leído que estos hombres, hermanos, se rasgaron sus vestiduras. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo eso con nosotros? ¿Acaso somos nosotros los que hemos hecho esta obra? ¿Acaso somos nosotros los que lo levantamos? Si ellos no tenían experiencia. Pablo tal vez tenía sus conocimientos, pero no podía hacer nada para sanar a un hombre cojo de nacimiento que nunca habían dado. Solamente una obra sobrenatural, solamente algo grande, hermanos, aleluya. Y ellos dijeron, oh, y la idolatría empezó, y dijeron, aquí están, y empezaron a hacer la venia, empezaron a hacer la reverencia a los hombres que ahora eran dioses, que habían convertido en hombres. El hecho de que ellos hubieran aceptado. Imaginémonos que no hayan sido toros. Ellos llegaron como a ofrecer un sacrificio. Ellos llegaron como a ofrecer un sacrificio. Entonces, a los dioses, a Júpiter, dice, gloria al Señor. Ellos estaban dispuestos, hermanos, no solamente a morir apedreados, sino, hermanos, aleluya, ellos no estaban solo dispuestos a que los sacaran de ahí, sino a que los mataran también. Una cosa es decirlo y una cosa es estarlo viviendo, carne propia. Ver que la muerte viene encima, ver que las pedradas vienen encima. Entonces, cuando ellos se negaron, porque ellos se negaron rotundamente, rasgaron sus vestidos y dijeron, no, nosotros a quien ha hecho esto es el que les venimos a predicar, es Dios. Ustedes no tienen que hacer eso porque nosotros somos hombres igual que ustedes y nosotros no tenemos ningún derecho de recibir esos beneficios que ustedes quieren darnos. Entonces, ante esa negativa, allí vino la reacción. Ok, entonces no querés la honra, entonces vas a ser apedreado. Entonces vas a ser apedreado. Y lo trataron, hermanos, como cualquier delincuente criminal. Yo me imagino las pedradas cuando le estaban cayendo. Duele. Él sufrió, hermanos, dice la palabra de que lo daban por muerto, que ya no sabían, ya dijeron, bueno, está muerto, ya no lo vamos a seguir golpeando, ya no lo vamos a seguir atacando porque ya murió. Entonces lo arrastraron, lo llevaron de arrastras hasta las afueras, dice. Pero los discípulos se enteraron de lo que había acontecido a su hermano Pablo y llegaron. Y él recobró fuerzas. ¿Cómo es posible de que él recobró fuerzas? ¿Cómo es posible de que él, hermanos, caminó
una gran distancia como de 79 kilómetros después de haber sido apedreado. ¿Cómo es posible ver el respaldo de Dios? El respaldo de Dios. Cuando nosotros, usted y yo, pedimos, oramos porque Dios nos respalde, Dios nos respalda. Cuando Dios está a nuestro lado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aleluya. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros queremos recibir los dones, recibir las bendiciones, recibir los halagos, recibir aquellas cosas que nos van a impedir, porque Satanás es estratega. El enemigo es estratega. Él tiene diferentes técnicas y tácticas cómo atacar. Dice la palabra que una de las manifestaciones más grandes y peligrosas de Satanás es cuando se viste de ángel de luz. Yo puedo distinguir al diablo a través del adulterio y de la fornicación, a través del pecado, de la mentira, del orgullo. Yo puedo distinguir. Si alguien me está insultando, oye, es el diablo, es Satanás. O sea, no es el hermano, no es el amigo, no es la persona. Pero ¿qué tal cuando se presenta como ángel de luz? ¿Qué tal cuando viene con halagos? Cuando viene abrazando. Cuando viene, hermanos, aleluya, diciendo, mira, hermanito, Dios le bendiga, qué precioso, hermano, Dios está obrando y usted va a parar. Entonces empiezo a creerme. Entonces empiezo a que la gloria, no dársela a quien gloria merece. La honra la estoy recibiendo yo, no la estoy dando a quien merece la honra y la gloria, al Cristo, al que murió, al que derramó su sangre, al que estuvo dispuesto a morir, siendo Dios. Se despojó en su trono de gloria y vino a sufrir y vino a cumplir esa misión de misiones, esa misión especial, la principal misión que ningún hombre pudo haber hecho. Él la hizo, aleluya, y dijo, voy a ir porque no hay otra opción. Hoy en la tarde estábamos aprendiendo acerca de la misión de Cristo. Nadie más pudo haber hecho lo que Cristo hizo. Nadie pudo haber hecho lo que Él hizo, nadie, aunque nosotros hubiéramos sido hombres buenos. Dice Pablo, es probable de que alguien ose morir por el bueno. Es probable de que a un hombre diga, yo voy a morir por mi esposa. Hombres que están dispuestos a morir por sus hijos. Mujeres, madres que están dispuestas a dar su vida por sus hijos. Vea la diferencia de lo que el Señor hizo. Nosotros éramos enemigos. Nosotros éramos pecadores. Nosotros le habíamos dado la espalda. Nosotros habíamos hecho todo lo habido y por haber en contra, hermanos, de la bondad, de la benevolencia de Dios a la humanidad. Y por lo tanto, habiendo ya, hermanos, ese pecado cubierto en todo el mundo, en todas las generaciones, y que ya ningún hombre estaba apto para que ese problema se resolviera, y era, hermano, que hubiera una esperanza. Cristo es la esperanza hoy. Cristo es la esperanza suya en esta tarde. Cristo es la esperanza mía y suya para cada uno de nosotros. Cristo es la esperanza del que estuvo dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. Me imagino la reacción de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. El Cristo, ¿quién es que va a ir? No lo puede ser. El Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó de su corona, se despojó de sus vestiduras reales, y dice la palabra que se hizo pobre
descendió y se humilló hasta lo sumo, y el Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, su Padre eterno, el que sabía que era lo que tenía que hacer su hijo, el que sabía que su hijo no venía a una fiesta aquí a la tierra, el que sabía que su hijo no era un tour que venía aquí a este mundo, sino a sufrir el mayor castigo que cualquier hombre haya sufrido en toda la historia de la humanidad. Estuvo dispuesto el Señor a quedarse callado donde tenía que hablar, porque dice la palabra que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado allá al Calvario, fue interrogado, fue bofeteado, fue escupido, hermanos, por tal de darnos la esperanza que nosotros ahora la tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, al igual, hermanos, que los hombres del pasado, al igual que los hermanos del principio, estuvieron dispuestos a dejar todo ahí para ir a buscar las almas perdidas, lejos, allá donde no hay. Mi hermana mencionaba de que hay partes en la tierra que no hay, que no se oye palabra de Dios. Otras doctrinas equivocadas están creciendo, están dando, hermano, pasos agigantados en la cobertura geográfica, extendiendo sus falsas doctrinas, hermano, y el cristianismo estancado muchas veces por hombres y mujeres como usted y como yo, que no muchas veces nos queremos esforzar y, como decimos, echar el cuero al agua allá en El Salvador, como decimos, echar el cuero al agua, estar dispuestos, hermanos, a lo que Dios quiera, pero de hablar la palabra de Dios. Que Dios sea, hermanos, obrando en nuestra vida, empezando en nuestra casa, empezando en nuestra vida personal, empezando a tratar la manera de que las cosas que están desordenadas, tratar la manera, hermanos, de que vaya encajando todas las cosas que no va ubicándose bien, que nosotros las sabemos perfectamente. Sabedores somos de los problemas que hay. Usted no conoce mis debilidades, yo las conozco, Dios las conoce. ¿Por qué, hermanos, no tratar de guardar, de resguardar esas áreas? Las partes vulnerables son las que más se cubren. Las áreas donde va a estar la guarnición alrededor. El capitán observa alrededor de la elevación donde va a estar. Hay zonas en donde el enemigo puede infiltrarse. Hay zonas en donde el enemigo puede entrar si nosotros nos descuidamos. Esas son las áreas en que hay que cubrir. Esas son las áreas donde hay que poner hombres dispuestos ahí. Porque así pasa también en nuestra vida personal. Para que el enemigo no haga estragos en nuestra vida, para que el enemigo no haga estragos en la iglesia, para que el enemigo no haga estragos en el mundo entero y que la obra de Dios crezca y sea expandida, es necesario que nosotros aquí en este lugar seamos conscientes de la necesidad que hay primeramente en nuestra vida personal de hacer un cambio genuino para con Dios. Un cambio, una transformación que Dios la va a hacer, pero como nosotros nos vamos a hacer dóciles, así como el barro no está, hermanos, aleluya, blandito, y el alfarero no puede hacerlo, sino que necesita quebrarlo, necesita un martillo para hacerlo menuza y echarle agua y empezar a deshacerlo y a quitarle todas las pelotillas. Así Dios, hermanos, muchas veces nos agarra y nos hace así, pero nosotros empezamos a murmurar cuando esas pelotillas se están quebrando. Duele, hermanos, aleluya, pero es para bien suyo y para bien mío. Cuando esas pelotillas, hay un momento en que ya está bien blandito, en que ya se puede moldear. Cuando nosotros cedemos a que Dios haga su obra como el alfarero, entonces Dios empieza a obrar en nuestra vida. Y es de esa manera en que se lleva a cabo, hermanos, aleluya, las cosas. Pero cuando los hombres nos quedamos estáticos y no hacemos nada por la obra de Dios, y cuando Dios nos da un talento, empezamos a recibir nuestra recompensa en este día.
Hermanos, la fama no es mala. Fame is not bad. La fama no es mala. Dice la Biblia que Jesús tenía mucha fama en aquellas regiones. Y su fama, dice, And his reason se expandió. and his fame expands. La fama, que usted sea famoso, eso no es pecado. If you're famous, Si es para bien, if it's good, no es pecado. La fama del Señor se expandía. Y, en aquellas regiones hay un hombre que anda haciendo cosas tremendas. Él hace milagros, decía. Allá en aquellas regiones ha venido alguien de que anda haciendo cosas tremendas, gente que resucita muertos, así, sí, y hace milagros, y levantó a un muerto de una viuda, y fíjate, y empezaba a crecer la fama del Señor acerca en la región. Pero ¿qué pasa cuando nosotros esa fama nos agobia? ¿Qué pasa cuando esa fama y nosotros somos famosos y empezamos a crear en nosotros ese orgullo, hermanos, y a llevarnos nosotros esa gloria y a recibir nosotros, hermanos, esos adornos que le querían ofrecer a Bernabé y a Pablo? Ellos dijeron: dioses en semejanza de hombres han descendido. Y vino uno de los sacerdotes y se puso un montón de adornos. Y se vistió con sus atuendos. Se adornó y empezó como a quererle dar reverencia a aquellos hombres. Empezó como a quererle, era una estrategia de Satanás. Satanás no le va a buscar con una pedrada, quizás no le llega con un garrotazo a decirle: cállate, deja de estar hablando esas cosas que no las quiero oír. Es probable que Satanás no llegue así, sino que puede llegar con halagos tiernos, sino que puede decir: mira qué bonito, me gusta cómo hablas, oh, Dios te usa, pero es una estrategia. Por eso dije que el enemigo, Jehová lo reprende, es estratega, y él trata la manera de buscar de una manera y de otra. Él estudia la manera en que nos va a llegar. Nosotros como cristianos, hermanos, mantengámonos firmes para que cuando él llegue, la estrategia que él quiera usar, la técnica que él quiera usar, Dios nos va a respaldar y en ningún momento va a poder destruirlo. Por eso es que usted ve hombres que perseveran y que luego andan afuera. Por eso ve usted mujeres de que por un tiempo andan adentro y después ya no se les mira la cara. Por eso ve usted hermanos que perseveran y brincan y saltan y todo, alegría, felicidad, pero ya después ya pasaron 3 meses y no se le ve que viene, porque ya hubo un problema, porque no conoció, no se dio cuenta de la manera, de las estrategias que utiliza Satanás. Ellos llegaron y dijeron: bueno, ellos podían hacer casa ahí. Estos hombres podían tener de todo ahí, porque si se les estaba ofreciendo esos sacrificios, era una honra tan grande de que de ahí en adelante ellos iban a recibir dones. Ellos iban a estar ahí recibiendo de todo. Ellos les iban a hacer quizás un templo, yo no sé, porque si eran los dioses que habían descendido, Hermes y Zeus que habían descendido, ahora, hermanos, ellos tenían toda la posibilidad de recibir honras, de seguir recibiendo honras, que vinieran de otras regiones a ver a los hombres, a los dioses convertidos en hombres que estaban haciendo milagros ahí. Cuando nosotros, hermanos, ponemos a pensar de que la obra es Dios el que la hace en nuestra vida, y que si usted y yo estamos en este lugar, no es porque nosotros seamos fuertes, no es porque nosotros, hermanos, seamos los más listos e inteligentes. Usted y yo estamos en este lugar por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Misericordia significa favor inmerecido, favor que usted y yo no lo merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque nosotros le habíamos dado la espalda a quien nos había dado de comer, porque nosotros le habíamos dado la espalda a quien nos había dado la vida, porque nosotros habíamos hecho lo contrario de lo que se nos había pedido. Y nos habíamos ido por sendas diferentes a las cuales se nos había encomendado. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que merecíamos ahí? Merecíamos la muerte. Entonces, dice que Dios observó desde los cielos
a la tierra a ver si había alguno que hiciera lo bueno, y empezó a ver a hombres de Dios, hombres que predicaban palabra, hombres que tenían una gran unción, y empezó a ver si había uno digno, y no fue hallado uno que fuera justo, dice la palabra, porque no hay nadie en esta tierra que puede decir que por sus propias fuerzas lo logra. Nadie de nosotros, de los que estamos aquí, ninguno, empezando por mi persona, puede decir de que está aquí porque lo ha logrado todo, y porque no cometemos errores, y porque somos perfectos, y porque no fallamos. Yo no voy a decir de que paso pecando, yo no voy a decir de que paso en rebeliones, pero tampoco voy a decir de que no le fallo a mi Señor. Si le fallo, pues, si Él es fiel conmigo, Él me mantiene hasta este momento, porque Él es fiel, porque yo soy infiel, pero Él permanece fiel. Permanece fiel. Él está dispuesto a extenderme su mano y levantarme cuando yo estoy dispuesto a seguirle. De esa manera nosotros vamos a encontrar la bendición. De esa manera Dios va a empezar a obrar cuando nosotros reconocemos su fidelidad. Porque dice que cada mañana que amanece, nosotros empezamos un nuevo día con una misericordia diferente, con otra misericordia más. Mañana otra misericordia, pasó mañana otra misericordia, el miércoles otra misericordia, otro favor inmerecido, algo que yo no merezco. Como cuando alguien me hace un favor y yo, en vez de agradecer, ¿qué pasa cuando alguien nos hace un favor? Usted y yo hemos recibido favores en muchas ocasiones. ¿Sabe que los favores no se pueden compensar? Yo puedo compensar, llegar a si es un préstamo, un dinero, yo puedo llegar a pagarlo, y puedo llegar a recompensarlo, pero jamás voy a pagar el favor, porque el favor no es dinero. El favor no son las cosas materiales que nosotros damos o recibimos. El favor es la acción que tiene la persona de ayudarte en el momento que tú más lo necesitas, en el momento donde tú no tienes para dónde y la persona llega. Cuánto más nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos hizo un favor tan grande que no se puede comparar. Él tuvo misericordia de nosotros. Yo era de los peores. Y como digo, necesito muchísimo para llegar a esa estatura, como dice la palabra, que es necesario que lleguemos, y es necesario que avancemos sobre ese procedimiento, llegar a ese nivel de la estatura del varón perfecto. ¿Cree usted que va a llegar algún día? ¿Cree usted que va a llegar a la perfección total? Aunque la perfección para Dios dice que nosotros somos perfectos, pero Él se refiere a que nosotros tengamos madurez. Así como decía que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová, no quería decir que eran iguales los dos, sino que David, su corazón estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciera. Su corazón estaba dispuesto. Por eso dice: yo me he encontrado a un hombre que es conforme a mi corazón, porque él sabía de que David tenía un corazón dispuesto. Entonces, cuando habla de la perfección, se refiere también a eso, de la manera en que nosotros tenemos que tener conciencia, enteramente conscientes de lo que estamos haciendo en la obra de Dios. La seriedad, la responsabilidad con que nosotros estamos caminando en la obra de Dios, la manera en que Dios, hermanos, quiere tratar con nosotros, pero cómo es que Dios, hermanos, lo hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no queremos la manera en que Dios lo haga. No aceptamos. Queremos que Dios haga su voluntad, pero que la haga a la manera de nosotros. ¿Me entiende? Que Dios haga su obra, pero que la haga a la manera de que yo digo que la haga. Y no es así. Dios tiene una manera de hacerlo. Dentro de ese procedimiento van a haber llantos, van a haber sufrimientos, hermanos, y vamos a estar dispuestos no solamente a sufrir,
No solamente, hermanos, aleluya, a estar dispuestos, hermanos, a sufrir y a quedarnos callados cuando tenemos derecho de poder hablar, pero por tal de que el evangelio no sea vituperado, por tal de que el testimonio de nosotros, hermanos, se mantenga limpio delante del mundo, que el mundo pueda ver en usted y en mí hombres dispuestos, hombres transformados, hombres, que Dios pueda ver en nosotros que somos cristianos, y no solamente Dios, sino el mundo, que pueda darse cuenta que somos diferentes a ellos. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia que hay, hermanos? ¿Saben completamente en nuestros trabajos que nosotros somos cristianos o no saben? ¿Cómo es posible, hermanos, de que nosotros en el trabajo, hermanos, no nos dejemos llevar por la obra de Dios? Y que ahora las cosas sean diferentes. Ahora yo ya no soy allá sí, en la iglesia, pero en el trabajo no. En el trabajo no me conocen. Van a buscar al hermano Josué. Se encuentra el hermano Josué. Hermano. Hermano Josué. No conozco a ningún hermano Josué. No conozco a ningún hermano Josué, porque el hermano Josué no se da a conocer como cristiano dentro del trabajo. Pero en la iglesia sí. Ahí sí brincamos, ahí sí oramos, ahí sí ayunamos, ahí sí ponemos y hacemos de todo. Dios quiere que seamos donde quiera leales. Si nosotros, hermanos, somos como somos, vamos a ser así donde quiera. Muchas veces me han dicho los compañeros: ve, no te vaya a oír el pastor la manera en que vos te reís, porque te va a pegar una regañada tremenda. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Si es para el Señor, désela fuerte entre esas palmas. Él vive y permanece para siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué precioso, hermanos, saber, ¿verdad?, de que la obra de Dios está ahí. Aleluya. La vez pasada el pastor predicaba acerca de las misiones, de cómo, hermanos, Dios había enviado a 12, después a 70, y allá aparecen 120 ya en el aposento alto. Y aún así, dice el Señor, que la obra es mucha, pero los obreros son pocos. La presentación la hace así el Señor. Los que trabajan en el área de la construcción o de cualquier otra área se pueden dar cuenta de lo que es que le asignen un proyecto grande y usted solo tiene 2 o 3 personas y lo quieren rápido. Y usted tiene que entregar ese proyecto. Si le dicen vayas a pintar todo este building y solo vas con una persona que te ayude, y en 3 días lo quiero, entonces ¿qué hace el hombre? Y dice: yo no puedo hacerlo en 3 días. A veces trabajan hasta en la madrugada, a veces van a trabajar el domingo, y cuando ven que es imposible, empiezan a buscar a pintores, empiezan a buscar a hombres que pueden trabajar, y empiezan a traer a esos hombres para que agarren la brocha y los rolos y empiecen a pintar y empiecen a terminar la obra, porque es necesario entregar concluida esa obra, porque es necesario que esa obra esté terminada, porque así ha sido el trato que se ha hecho con el dueño. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a agarrar la brocha? ¿Tenemos la brocha en nuestras manos para empezar a moverla, empezar a terminar esa obra que Dios ha encomendado? El Señor dijo: los obreros son pocos y la obra es mucha. Eso lo dijo el Señor hace más de 2000 años. Y ahora es igual. Después de 2000 años que ha estado una iglesia guiada por el Espíritu Santo, ahora es igual. Después de 2000 años y fracción, la obra es mucha y los hombres y las mujeres dispuestos a ejercer esa obra son pocos. Pongámonos de pie, por favor. Dios, en su gran misericordia, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo amado
a esta misión especial que nosotros la conocemos. ¿A quién enviaré? ¿Qué posible solución hay para este grave problema que hay en la tierra? Que la humanidad se salve. Dijo Dios, estoy parafraseando, que después de que hice a un hombre y a una mujer, y ahora la tierra está llena, está poblada, no hay esperanza para que puedan ser salvos. El enemigo los tiene atados a todos y a todas. ¿Qué puedo hacer? Dice la palabra de que se levantó el Señor. Se despojó, como dije. Yo iré. Aquí estoy. Nadie lo cuestionó acerca de las cosas que tenía que pasar. Él las sabía. Y las sabía. Y en vista de que no había nadie que podía hacer lo que Él hizo, que nosotros sabemos que cumplió un rol tan especial, que permite y ha concedido de que usted y yo estemos en esta tarde, en este lugar. Aquí bien bonitos, bien arregladitos. Después que la droga nos había tirado por el suelo y que tantas cosas el enemigo había hecho en nuestra vida, nos restauró, nos limpió y ahora nos tiene en este lugar. ¿Cómo es posible que seamos insensibles? ¿Cómo es posible, hermano y hermana, que no tengamos sensibilidad por la palabra? Que cada vez que se nos habla de la palabra, nosotros hacemos oídos sordos a una palabra que nos habla a conversión genuina. Heme aquí, envíame a mí, dijo el Señor. Y los hombres de Dios estuvieron dispuestos también a llevar esa secuencia que Él había dado. Oh, gloria a su nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Oh, sí, Señor, eres digno, Señor. Yo no puedo decir, hermanos, nada acerca de la vida que usted tiene con el Señor personalmente. Con Él, usted y Él. Solo usted la sabe. Al igual que yo. Hagamos un nuevo pacto con el Señor, hermanos. Aleluya. Renovemos, hermanos, en esta tarde. Digámosle al Señor que nos ayude a partir de hoy a ser diferentes. Si usted quiere pasar aquí, lo puede hacer.